Hola, un saludo muy especial, muy cordial a todos nuestros suscriptores, a los que nos están siguiendo actualmente en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Teníamos pendiente tocar un tema de retención en la fuente relacionado con la autorretención en la fuente. En un video anterior explicábamos las condiciones para que surja la retención en la fuente. Recordémoslas, los 7 casos, los siete elementos: que haya un ingreso grabado, que haya un agente de retención, un sujeto pasivo, que se considere una base gravable que está definida también por ley, que se dé el pago aún en cuenta según el caso, que haya una tarifa previamente establecida y haya definido también un concepto de retención en la fuente. Esto con fundamento en el libro segundo del Estatuto Tributario, de los artículos 365 al 419. Vamos a suponer, para explicar cómo funciona la retención en la fuente, una transacción típica. Sujeto A vende a sujeto B mercancía grabadas por valor de 10 millones de pesos. Manejamos tarifa del 2.5% porque ambos son declarantes del impuesto de renta. Esa es la tarifa vigente para este tipo de casos. ¿Cómo sería si en la figura de la autorretención en la fuente? Pues retiene el comprador. Recordemos que la retención en la fuente afecta a quien percibe el ingreso. Y se deben de dar las condiciones para que surja la retención en la fuente en los 7 casos que ya mencionamos. Entonces, en este primer caso, en este primer análisis, sin autorretención en la fuente, vemos los registros contables tanto del vendedor como del comprador. Miremos primero el vendedor, sujeto A. Él va a registrar entonces un ingreso por venta de bienes grabados por 10 millones de pesos, un unidad generado de 1.900.000, y va a registrar en su estado de situación financiera, dentro del activo, un anticipo al impuesto sobre la renta por concepto de retenciones que le practicaron, en este caso de 250.000 pesos, que es el 2.5% sobre los 10 millones. Vamos a suponer que hay un pago en efectivo, entonces hay un ingreso al disponible de la cuenta de bancos por 11.650.000. Por su parte, el comprador, el sujeto B, va a registrar entonces las mercancías que adquirió, mercancías grabadas en el estado de situación financiera, en la cuenta de inventarios por 10 millones de pesos, y maneja la cuenta del IVA descontable por 1.900.000. Y al mismo tiempo va a registrar una cuenta por pagar por retención en la fuente por la que practicó al sujeto vendedor, al sujeto A, equivalente al mismo 2.5%, y lleva un disponible bancos porque pagó en efectivo 11.650.000. Esas son las transacciones típicas para uno y para otro. Por eso vemos que en el vendedor se da la retención en la fuente por pasiva, porque tiene que llevar en el activo, en el estado de situación financiera, la retención en la fuente que le fue practicada, que él padeció como sujeto pasivo. Y por el contrario, el comprador va a registrar la retención en la fuente en el estado de situación financiera en el pasivo, o sea que tiene una retención en la fuente por activa. ¿Por qué por activa? Porque actúa como agente de retención, o sea, practica, tiene una obligación de hacer, que es practicar la retención en la fuente. Ahora bien, ¿cómo sería esto en el escenario de la autorretención? Ya en el escenario de la autorretención vamos a ver, bajo las mismas condiciones, como dirían los economistas ceteris paribus, bajo las mismas condiciones, ¿cómo sería la figura de la autorretención? Vemos los registros contables. Fíjese que en el sujeto A se dan las dos condiciones de la retención en la fuente por activa y por pasiva, ya que en la autorretención es el vendedor el que autorretiene cada que vende. Entonces él va a registrar el anticipo del impuesto sobre la renta, o sea, la retención que él mismo se autopractica, y al mismo tiempo el pasivo por la retención en la fuente que tendrá que declarar y pagar a la DIAN en el respectivo mes. Recordemos que la retención en la fuente se declaran y pagan mensualmente. Y por el contrario, el sujeto B, el comprador, se libera de esa obligación de hacer y en consecuencia no practicará retención en la fuente. Obviamente, para que el sujeto B incurra o no incurra más bien en la práctica de la retención en la fuente, tendrá que tener conocimiento de la información del sujeto A, que le va a informar que tiene la condición de autorretenedor. Le va a adjuntar una copia del RUT, y en esa copia del RUT va a ver que tiene la condición de autorretenedor por impuesto de renta. Ahora, la autorretención es una condición que no se otorga, sino que se solicita la calidad de autorretenedor. El agente de retención tiene que solicitar, hacer un ruego, un pedido a la administración tributaria para que ésta le otorgue esa calidad mediante un acto administrativo, una resolución de contenido particular.
Entonces, el fundamento jurídico está en el 368, parágrafo 1 del Estatuto y en las resoluciones 5707 del 2019 y 26 de 2024. Son básicamente 8 requisitos, vamos a darlo de una forma muy rápida. El primero es que tenga residencia o domicilio en Colombia el que va a solicitar, es decir, residencia si es persona natural o domicilio si es persona jurídica. Debe estar inscrito en el RUT por un periodo superior a 3 años y esa condición del RUT debe ser activo y tener la información actualizada. Como tercer lugar, en el tercer punto tenemos que debe presentar ingresos brutos del año anterior superiores a 130.000 unidades de valor tributario, pero la VT se va a medir eso en el año de la solicitud, asumiendo que esa solicitud se haga este año 2025, el valor de la VT de este año es 49.799 total. Esos ingresos representan un monto de 6.473.870.000 pesos. El cuarto punto dice que debe tener clientes que practiquen retención en la fuente por un número superior a 50 clientes. Esos clientes obviamente tienen que tener la calidad de agentes de retención que están consagrados en el 368-2 o en el 368 del Estatuto Tributario. El guión 2 es para el caso de las personas naturales comerciantes. Ahora bien, si los ingresos del solicitante superan las 630.000 VTs, que para el año actual son 31.373.370.000 pesos, si supera ese monto no va a requerir el número mínimo de clientes, puede tener incluso 1 o 2 clientes y no va a tener problema con la solicitud. El quinto, no estar en proceso ni haber suscrito acuerdos de reorganización o reestructuración empresarial. Esto en los términos de la Ley de Insolvencia Empresarial, la Ley 1116 de 2006. O si es persona natural que esté regido por el Código General del Proceso. Recordemos que para el caso de las personas naturales hubo una ley que modificó algunas condiciones, la Ley 2445 de este año. No haber tenido pérdidas fiscales en los últimos 3 años, estar al día en obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias, y no estar en curso en causales de suspensión para actuar como autorretenedor de acuerdo con la misma resolución. Ahora, si el solicitante posee inversión estatal y el patrimonio del solicitante es igual o superior a 290.000 VTs, no requiere soportar requisito de ingresos o de clientes. Esos 290.000 VTs para este año equivalen a 14.441.710.000 pesos. Esto era lo que tenía por decirles en cuanto a las condiciones de la autorretención y por último señalar por qué es importante la autorretención. Yo diría que hay varios aspectos, pero el más importante es que no va a tener que estar detrás de los que le practicaron retención en la fuente, en el caso pues del vendedor que va y le busca y le dice a cada uno de sus agentes de retención, venga, entrégueme el certificado, entréguemelo en la fecha. Recordemos que los certificados se deben entregar a más tardar en marzo de cada año, para que esa persona natural o jurídica lleve esas retenciones en la fuente y las concilie y las pueda incluir en su denuncio rentístico. A veces desaparecen esos agentes de retención, no se tiene noticia de ellos, se liquidan, cambian de domicilio, es muy complejo. Lo otro es que a veces el certificado no cumple los requisitos o no tiene los valores adecuados o no está bien determinado. ¿Sí? Por ese lado hay un desgaste administrativo muy grande en cabeza del solicitante del certificado. O sea que lo mejor para el vendedor en este caso, que es quien padece la retención, es evitar estar detrás de sus proveedores y pidiéndoles que les entreguen los certificados de retención. Lo otro es un tema financiero y aquí sí tiene que tener claridad muy bien entonces el vendedor la calidad de su cartera o si vende de contado. Pues si tiene cartera, por ejemplo, superior a 30 días no va a ser conveniente porque mientras a él le van a pagar en un periodo superior a 30 días, él va a tener que responderle al Estado cada mes por la autorretención en la fuente. Entonces tiene que tener claridad también en el manejo de caja. No conviene para una persona natural o jurídica que tiene una cartera más de 30 días la figura de la autorretención, porque entonces tendría que destinar recursos propios de la empresa para satisfacer esta obligación. Y además de esto hay un tema que es bastante delicado, que lo vamos a ver en un video más adelante, y es los efectos penales de no pagar adecuadamente la retención en la fuente, por aquello de la omisión del ente retenedor, pero en un video próximo abordaremos esa situación. Espero pues haber sido claro con ustedes en este corto video. Los espero en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.